Buenos días para todos nuevamente. En la Pascua, Jesús hace la creación de la nueva comunidad, la comunidad mesiánica. Allí Él se manifiesta. Veamos la palabra hoy. El texto de los Hechos de los Apóstoles describe en términos sencillos lo más esencial de la vida ascética y litúrgico-sacramental de los primeros cristianos. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autenticada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2624. Acudían a la doctrina de los apóstoles, dice el texto. La doctrina de los apóstoles es la instrucción habitual impartida a los nuevos convertidos. No es el anuncio del Evangelio a los no cristianos, eso es evangelizar, sino una catequesis cada vez más ordenada y sistemática, en la que se explica a los discípulos las verdades fundamentales de la fe, lo que poco a poco después se recitará en la iglesia como profesión de fe, símbolo o credo, que nosotros lo haremos después de la homilía, que debía ser creídas y practicadas para la salvación. La catequesis, que es una constante predicación y explicación del Evangelio hacia adentro, aparece en el mismo comienzo de la iglesia. Evangelizadora, la iglesia empieza por evangelizarse a sí misma, como comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y transmitida, comunidad de amor fraterno. Tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar y el mandamiento nuevo del amor, nos decía San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi número 15. Segundo, a la convivencia, a la comunión. Se refiere a la unión de corazones operada por el Espíritu Santo. Tal unidad se consolida en los discípulos al vivir y sentir su fe como un bien común, concedido en Jesucristo por Dios Padre. En esta comunidad de afectos radican las disposiciones del desprendimiento que llevan en su momento a la renuncia generosa de los propios bienes en beneficio de los necesitados. Por eso continuamente me escuchan decir, por lo menos en su calle, que nadie pase hambre. Si alguien está enfermo, que sea atendido por fe, porque el Señor lo hace con nosotros. Tercero, a la fracción del pan. Este es uno de los nombres de la Sagrada Eucaristía. Se denomina así porque este rito, propio del banquete judío, fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esa expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Eucaristía subraya la idea de acción de gracias. La Santa Misa y la comunión eucarística constituyen desde Pentecostés el centro del culto cristiano. Por eso dice el concilio, es el principio
y la finalidad, el fin de toda la actividad de la iglesia. Cuarto, a las oraciones. En aquel entonces probablemente eran los salmos y los signos con que se acompañaba la celebración de la Eucaristía. Como ves ahora entre las lecturas, entre la primera y la segunda, hay el salmo. Eran oraciones determinadas. Los cristianos acuden al templo de Jerusalén porque es inicialmente uno de los centros de su vida litúrgica y de oración. El templo es para ellos casa de oración. Sin embargo, no era el único lugar donde se reunían para la oración y el culto. Las comunidades fundadas después por San Pablo no poseen todavía un edificio específico para las reuniones litúrgicas. Lo hacen en casas privadas, en lugares dignos. La construcción de edificios solamente para el culto no comenzará hasta el siglo III. San Pedro nos recuerda: los destinatarios de la carta se hallaban en un mundo hostil, sufriendo por su condición de cristianos. Suele pasar, ¿verdad? Tenemos testimonios, suele pasar. San Pedro les señala los motivos que tienen para consolarse y perseverar en la fe. Han sido salvados por Dios en Cristo. El cristiano en el bautismo ha nacido de nuevo y es revestido de una gran dignidad. Dios Padre, con su elección, los ha destinado a una herencia maravillosa en el cielo. Para conseguirla son necesarios el amor y la fe en Cristo a pesar de las tribulaciones. Siempre pregunto, ¿es fácil ser cristiano? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿verdad? A pesar de eso, hay que perseverar. El Espíritu Santo proclama ahora que se ha cumplido la salvación anunciada en el Antiguo Testamento como fruto de los padecimientos de Cristo, a través de quienes predican el Evangelio. Es ahora Él la causa y guía de la actividad evangelizadora de la iglesia. Y así nos movemos, anunciamos a Cristo. El Evangelio, que es hermoso, Por eso está puesto este día, porque nos relata el domingo de la resurrección por la noche y 8 días después. 2 momentos: el atardecer del primer día de la semana y 8 días después para el rescate de Tomás. Recordamos, ¿a qué se dedicó el Señor el domingo de resurrección? ¿A qué se dedicó el Señor el domingo de resurrección? A reunir a los discípulos desparramados por el escándalo de la cruz. Y deberían ellos continuar la actividad de Jesús. Ahí está. No es que ya resucitó y se quedó tranquilito, ¿verdad? Ya terminé. No. Él, en este ritmo de la Pascua, vamos a recordar que su trabajo en la tierra termina el día de la ascensión. Y todavía al llegar allá tenía trabajo por hacer: enviar el Espíritu. Y a partir de allí, el Señor está jubilado. Ya se jubiló. Ya no actúa Él, ¿verdad? En presencia. ¿Cómo hace el Señor para actuar ahora? ¿Cómo hace Él para actuar ahora? Esto es muy importante, ¿Y dónde mora el Espíritu?
¿En dónde mora el Espíritu? ¿Ves? En cada uno de nosotros con la fuerza del Espíritu, que es el proceso de este día que vamos a comprender mejor. Esto es muy importante. Él es la causa. Primero, el primer día de la semana indica, mira qué interesante, dice San Agustín, este día, el día de la resurrección, es el tercero después de la pasión. El primero de la semana de la nueva creación, pero también es el octavo de la semana que termina. Es un medio enredijo, ¿verdad? ¿Por qué es el octavo? Porque termina el Antiguo Testamento. Pero es el primero porque comienza el Nuevo Testamento. Contemos el Nuevo Testamento como una nueva semana. Y por eso ves que es el primer día de la semana. Por eso cuando yo pregunto a los chicos cuál es el primer día de la semana, ¿cómo dicen comúnmente? Ellos dicen lunes, pero no es el segundo. El primero es el domingo y es dedicado al Señor. Lástima que el mundo pierde esta perspectiva, ¿verdad? Pierde esta perspectiva. Inicia una nueva creación. Es una Pascua nueva, porque así nuevo fue el éxodo de Jesús. Es el momento en que Jesús dejará de estar entre ellos y pondrá su morada en ellos. En ellos. Los discípulos son todos los que han dado su adhesión a Jesús. Este texto no da nombres propios ni limitación de números. Están con las puertas atrancadas. Muestra el desamparo que sienten los discípulos en un ambiente hostil. Su miedo muestra su inseguridad. Son discípulos clandestinos de Jesús debido a que no tienen la experiencia de Jesús resucitado. Aún están como en el antiguo Egipto, pero en la noche en que serán sacados de la opresión. Jesús se presenta en el centro. Él es la nueva fuente de vida, el punto de referencia, quien hace la unidad. Él es el Cordero de Dios, el de la Pascua nueva y definitiva, sacrificado pero vivo. Su sangre libera definitivamente de la muerte. El Cordero que debe ser asimilado para asimilarse a Él. Y saluda, la paz con ustedes. El hebreo shalom. Reconcilia y retoma a los suyos después de haber vencido al mundo y a la muerte. El saludo introduce la misión para la cual fueron elegidos. Él ya cumplió hasta el final. Y por eso yo les decía al inicio, si a ustedes alguien los ha traicionado, habiéndoles ustedes advertido lo que va a pasar, como hizo Él con los discípulos, y ustedes se encuentran con la persona que los traicionó, ¿qué le dirían? A mí que me detengan, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que haría? ¿Ves? Pero el Señor no. Él no llegó, ¿verdad? Ya viste, Simón, yo te dije que me ibas a negar. Nosotros somos así, el Señor no. Yo les dije que todos se iban a ir y que me iban a abandonar. ¿Ya vieron? No, el Señor no llegó así. ¿Cómo llegó el Señor? ¿Verdad? La paz esté con ustedes. Los reconcilia, les da misericordia. Y por eso ves que San Juan Pablo II llamó a este día, el domingo de la divina misericordia.
El amor en su máxima expresión en el perdón con aquellos que lo han traicionado. Luego les mostró las manos y el costado, signos de su entrega hasta el final, de su amor y de su victoria sobre la muerte. El crucificado es el resucitado, del que brotan la sangre y el agua. Y viene el envío. Los recupera para la misión. Como el Padre me envió, también yo los envío. Contexto de misión. Ellos continuarán la tarea de Jesús, quitando el pecado del mundo. Y así ha llegado hasta nuestros tiempos. Y luego exhaló sobre ellos. Mira qué hermoso. ¿Qué diferencia hay entre soplar y exhalar? Respóndanse la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre soplar y exhalar? Es que este mismo verbo es el que está en la creación. El Señor hizo barro y exhaló sobre el barro y se creó el ser humano, le dio vida. Mira cómo aparece de nuevo el verbo. Por eso me detengo para llamar a entender que aquí están haciendo una nueva creación. Comienza todo. Soplen, por favor. No tengan pena, soplen. ¿De dónde salió ese aire? ¿De dónde? No viene de abajo. Es verdad, es el que está en la boca. Exhalar es sacar el que viene desde adentro. Saquen el de adentro. No, ese lo metieron y luego lo sacaron. ¿Ves? Este mismo hecho es el que al obispo le corresponde hacer al Jueves Santo sobre el Santo Crisma. Exhalar. Porque el obispo tiene la gracia de la presencia de Dios, el Espíritu, y lo transmite. Exhalar es... ¿Ves la diferencia? El hálito de la vida, dice el Génesis. Por eso no hay que confundirse como simple soplo. Es el hálito de la vida de Dios el que se está transmitiendo, el Espíritu. ¿Ves qué fuerte? Exhaló sobre ellos el Espíritu. No es cualquier aire, es el Espíritu, con capacidad de atar y desatar. La capacitación para la misión viene del Espíritu y por eso se los da con su soplo. Por eso en el Evangelio de Juan ese día es Pentecostés. Entregó el Espíritu a los discípulos. Con la donación del Espíritu, Jesús crea la nueva condición humana, la del Espíritu por el amor y la lealtad que reciben. Ese ser humano con el Espíritu Santo es el que llega a ser hijo de Dios. El primero es creación de Dios, pero este es hijo de Dios. Y por eso cuando hacemos los bautismos hacemos la diferencia. Este chico ahora ya no solo será criatura de Dios, también será hijo de Dios. Y le echamos el agua, presencia del Espíritu. El agua es el medio a través del cual se comunica el Espíritu. Y luego lo hacemos cristiano imponiéndole el crisma. ¿Ves?
Culmina así la obra creadora. Este es el nacer de Dios. Estar capacitado para hacerse hijo de Dios. Quedan libres del pecado del mundo y salen del ámbito de la opresión. Es la experiencia de tener la verdad que hace libres, como el Señor. Interrogado ante el sumo sacerdote, era libre. Interrogado ante el procurador romano, era libre. Lo tenían amarrado, pero era libre. Él hacía lo que tenía que hacer. Y este es el don del Espíritu. Y que libera, dice, del pecado. ¿Qué es el pecado? Esto es muy importante. Por eso nosotros no podemos seguirnos confesando de lo mismo. Ahorita lo vamos a entender mejor. El pecado es la represión o supresión de la vida que impide la realización del proyecto de Dios en cada persona. Y se comete al aceptar los valores de un orden injusto que reprime la persona para que no llegue a tener vida y tenerla en abundancia. Mira qué fuerte. O sea, yo ya no puedo seguir confesándome que levanté 3 chambres, ¿verdad? Digámoslo así, eso es bobada con relación a este pecado. Debo de tomar conciencia y debo de crecer a una fe adulta. ¿El chambre es cosa de quién? ¿Verdad? Y ve qué triste, por eso como país indica los párvulos que somos, todavía destruidos por los chambres a todos los niveles, porque así nos tienen infantiles, pecados de infantiles, ¿verdad? Como el niño que agarró algo, ¿verdad? Y lo agarran con la cosa en la mano y le preguntan, ¿quién fue? ¿Y qué dice el niño? ¿Qué dice el niño? Yo me acuerdo de mis sobrinos. El acuerdo de mis sobrinos era que el que ensuciaba, limpiaba. Y cuando lo agarraban con los lugares sucios, decía, como él era el menor, ¿verdad? ¿Quién ensució? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Limpiar. ¿Quién ensució? Y como él no hablaba muy bien todavía, decía, el dodo, el dodo, el dodo, el gordo fue, decía. Y venía y llamaban al otro, vaya, venga para acá, y usted hizo esto. No le decía, no, anda a traer la escoba y la pala y barreja y se acabó. En la familia, desde pequeñitos, no podemos enseñar a mentir, mucho menos enviar a los chicos a mentir. Esa es fe infantil que se ve en todos los niveles de nuestro país todavía, ¿verdad? El pecado es mayor, es ser cómplice de la injusticia sobre un hermano. Porque la reprime y no la deja ser persona en plenitud. Mira qué fuerte. Por eso el Evangelio de San Juan se le llama el Evangelio de los cristianos adultos. El Evangelio de los ancianos se dice. ¿Quién recuerda cómo se dice anciano en griego? ¿Cómo? Presbítero. Juan es el Evangelio de los presbíteros, de los mayores, de los ancianos. Y por eso, ¿cuál es el símbolo del Evangelio de Juan? Allá está. En el vitral atrás están los signos de cada evangelista. ¿Cuál es? Allá están. El águila. Porque ve más allá de los demás. Ve más allá de los demás.
El águila mira más o menos a 1200 metros de distancia a una rata y por eso se lanza por ella. Además tiene la capacidad de poder ver de frente al sol. Levantamos la vista al sol nosotros, ¿qué nos pasa? Por eso el águila simboliza a San Juan, porque puede ver más allá de lo aparente. Y nos invita a eso, nos invita a crecer. Y recordamos que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, este pecado del que hemos hablado. Y sus discípulos continúan esta misión, aunque caigan mal. Aunque cuando decimos algo nos tiren una gran cantidad, ¿verdad?, de troles. Serán ellos, los discípulos, en una comunidad perdonante, quienes tendrán que ver a quién van a atar y a quién van a desatar. Se trata de desatar al atrapado por el enemigo, pero al enemigo tendrán que atarlo. Hermoso este primer domingo. Vamos al segundo domingo. Primer domingo desató a los 10 que tenía ahí. Se le quedó uno. 8 días después, el octavo día, el primero de la nueva semana, el día permanente de la nueva creación, en el que surge la nueva humanidad y la nueva comunidad. El testimonio de los discípulos le dicen a Tomás: hemos visto al Señor. Indica que la experiencia con Jesús resucitado les ha transformado. Jesús no es figura del pasado, está vivo y activo entre los suyos. Tomás, ¿qué cosa quiere decir Tomás? Voy a moverme. Aquí tenemos profesores hoy. Pedagógicamente, cuando uno se queda muy quieto se puede perder la atención, ¿verdad? Entonces es mejor moverse. ¿Qué quiere decir Tomás? Siempre les digo que cuando pongan nombres, averigüen primero qué significa. No le vayan a poner a la criatura todo lo contrario de lo que es. Tomás, ¿qué quiere decir? Como a mí me entra la luz de la puerta, allá atrás casi silueta veo, pero para ver si se ha dormido alguno. No, verdad que ha sido muy rico hoy. Miren cuánto llevamos ya. Tomás quiere decir gemelo, mellizo. Ahora la pregunta es, ¿de quién es gemelo Tomás? Es que es un nombre teológico. ¿De quién es gemelo Tomás? Ve qué hermoso San Juan cuando nos metemos en este evangelio. Tomás es gemelo de cada uno de nosotros incrédulos.
¿Qué queremos? Una fe que podamos ver y hasta que no vea y no toque, yo le llamo así. Hoy pasa, ¿verdad? Cada día, a cada rato me acuerdo de tomasitis. Van a entregar una cosa, entrega la cosa y ¿qué te dicen? Tengo que tomar la foto y mandarla, porque si no, no me creen. Le creen más a una fotografía que a tu testimonio, lo que he explicado. ¿Ves? Lo más valioso es la palabra, que va asociada a tu obrar, y por eso es valiosa, porque lo que dices lo haces, lo cumples, no das una palabra vacía. ¿Ves? ¿Verdad? En realidad estamos llamados a ser gemelos ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, mediante la fe. Mira lo que plantea Juan en este texto con el gemelo. No estaba presente cuando los otros vieron a Jesús. Siente la tentación de no creer en su testimonio. Quiere ver personalmente a Jesús. A él se le va a conceder. Pero en el interior de la comunidad, donde se le reprochará no haber creído igual a los otros 10. Llegaron las mujeres y llegaron los 2 de Maús y no les creyeron. O sea, esto de Tomás no es solo de Tomás, es de todos. ¿Ya? Y además se proclamarán dichosos los que a diferencia de él crean sin haber visto. Yo recuerdo en mi casa, en la mañana vino fulano, nosotros andábamos en la escuela, en la mañana vino fulano, ¿creías o no? El testimonio te dice, más si te decían, te dejó esto. ¿Ves? Este es el primer fracaso. La duda de Tomás es doble. No solo es acerca del resucitado, como los demás, sino que excluye el valor del testimonio. Este es el primer fracaso del anuncio pascual. No aceptar por principio el testimonio destruye toda relación y hace imposible toda transmisión de conocimiento. Con alguien que tú hablas y no te cree la persona, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Ves? Sin una confianza razonable en la palabra del otro, no existe el hombre cuya naturaleza es relación y cultura. Jesús entonces se manifiesta en la comunidad. No se mostró a Tomás cuando estaba solo, pasó toda la semana. Y el Señor pudo ir con él en esa semana, pero no lo hizo. Nos da un signo. El objetivo de esta segunda aparición fue rescatar a Tomás para la comunidad. Él solo no lograba dar solución a su dificultad. Encuentra la respuesta en la comunidad, dando inmediatamente la respuesta a Jesús: Señor mío y Dios mío, porque vio. La fe de la comunidad reconoce en Jesús al hombre Dios. Toda generación cristiana puede participar de ella por la comunicación del Espíritu. Mira qué bello. Ya estoy terminando, no se preocupen. ¿Ves?
Los dos últimos versos son la síntesis del Evangelio. Muestran la intencionalidad de Juan al escribir su libro. Para Juan, la vida de Jesús significa ante todo un conjunto de hechos en los que Dios ha manifestado su amor a los hombres. Juan el evangelista es el último testigo ocular, luego viene la etapa de los que van a creer sin haber visto. Para ellos ha hecho una selección de ellos con el objetivo de suscitar la adhesión de los lectores a Jesús, quien después de su actividad salvadora ha sido condenado y ejecutado por los poderes de este mundo, pero ha resucitado. El creyente ha de ver en él al Mesías, al consagrado por Dios para llevar a cabo su designio en la historia. Quien llegue a integrar la nueva comunidad humana ha de descubrir también que es el Hijo de Dios, la presencia del Padre entre los humanos y así tener vida eterna. Por eso, cada uno que le ha respondido a Jesús en comunidad está llamado a continuar esta obra creadora de Dios, a continuar la Pascua del Señor, quitando ¿qué cosa? ¿Quitando qué cosa? El pecado del mundo, en sí mismo, en su familia, en su comunidad. Y así llega al reino de Dios. Porque cuando es así, todo cambia. Y ya no es fácil, ¿verdad? En una parroquia donde yo estaba, ¿saben qué era lo duro? La basura. Era terrible. Cada uno barría su pedacito, le echaba la basura al otro vecino. Y el otro se le echaba al otro, y el otro al otro. ¿A dónde iba a parar la basura? Veo que aquí no tienen esa dificultad, bendito sea Dios. Al tragante. ¿Y luego qué venía? La inundación. Y de esa sí tenemos en Santiago, de sobra. Es cuestión de todos, comunitaria. ¿Ves? Entre todos. Por eso les digo que nadie pase hambre en su calle. Si alguno está enfermo hay que atenderlo. Si hay chicos hay que traerlos a la escuela de catequesis. Si hay jóvenes, a los grupos de jóvenes. Los adultos en sus diferentes comunidades. ¿Ves? Y así vamos avanzando paso a paso. Y así vivimos la resurrección, como dice San Pedro. Nosotros por el bautismo ya vivimos la resurrección. Vivamos como tal. Vivamos como tal. Pongamos en el altar del Señor este deseo para que Él, a través de la Eucaristía, nos dé la gracia necesaria para concretizarlo. Que así sea.